Así es, en el viejo virreinato no existían motonetas y nada era como ahora. ¿Y qué era el viejo virreinato? ¿Saben qué era? Era nuestro país. Pero hace más de 200 años atrás no se llamaba República Argentina, se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Y le pertenecía a este señor que era el rey de España. Y como antes nada era como ahora, no tenían aviones, no tenían autos, no había motos ni bicicletas, pero sí la gente de la colonia tenía para trasladarse carretas, galeras o diligencias. Y estos transportes eran empujados por caballos o bueyes. Y el que no tenía ni carreta ni diligencia se trasladaba caminando o a caballo. Y si tenían que irse a países muy lejanos, tenían que hacerlo en barco, porque no había aviones. Y estos barcos tardaban muchos días en llegar a destino. También eran diferentes las viviendas en la colonia. Generalmente las casas eran de planta baja. Tenían muchas ventanas con rejas y tejas rojas. Y lo que no tenían era luz eléctrica. Por eso se alumbraban con velas adentro de los faroles. Y en las calles, por supuesto, también. El alumbrado público era con faroles a vela. Este señor era el encargado de encender los faroles cada vez que oscurecía. Era el farolero. Y acá se los voy a presentar. El farolero necesitaba llevar una escalera porque los faroles eran altos y él tenía que encender las velas en su interior. Cada vez que lo hacía decía: los faroles de las calles yo me encargo de encender, para que usted, negrita, no se me vaya a caer. Las casas tampoco tenían agua corriente, es decir, no había instalación de agua a través de cañerías con una canilla que iban, la abrían y salía mucha agua. No, en los patios de las viviendas se encontraba esto que se llama aljibe. Esto en su interior tenía un pozo muy profundo donde se llegaba al agua subterránea y así con este balde atado con una soga se lo bajaba y se lo cargaba de agua y luego se lo volvía a subir. Y así tenían agua en las viviendas. Las casas que no tenían aljibe le tenían que comprar agua al aguatero. Este señor en su barril transportaba el agua que vendía. Y como dije que no había luz eléctrica, tampoco había entonces electrodomésticos como televisión, como lavarropas. Entonces las negritas esclavas tenían que ir al río a lavarle la ropa a sus amitas. Lo que tampoco tenían en la colonia eran comercios. Olvídense de hablar de un shopping, menos que menos, pero sí tenían vendedores. Eran los vendedores ambulantes. ¿Por qué se llamaban así? Y porque ellos vendían sus mercaderías caminando en las callecitas de la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos al vendedor de velas y velones, fundamentales para iluminar las viviendas, a una vendedora de empanadas, había vendedor de pescado, vendedor de carne, vendedor de panes, de escobas, de plumeros y de muchas cosas más. ¿Cómo se divertía la gente en la época colonial? La gente adinerada, es decir, los ricos, los de la clase alta de la sociedad colonial, realizaban reuniones que se llamaban tertulias. En esas reuniones bebían chocolate, comían masitas, pastelitos, cosas dulces,
bailaban el minué. Las damas se vestían con vestidos muy largos, los caballeros usaban galera, elegantes trajes y bastón. Y lo que era de moda en la época eran los peinetones que se ponían las damas en la cabeza. Y como dijimos que en esa época no había luz eléctrica, no existía el aire acondicionado. ¿Qué existía para refrescarse un poco? Existía el abanico, que el abanico, además de poder refrescar a la dama, la hacía más elegante, porque era un elemento de la moda que acompañaba a la vestimenta de la dama antigua. Bueno, así conocimos un poquito las diferencias que tenían las personas que vivían en la época colonial con los que vivimos ahora, con los de la época actual. Bueno, acá van a ver que tengo puesta una escarapela un poco grande. Esta fue la que armé el otro día cuando yo les propuse a todos los nenes que armen escarapelas. Y las otras las habrán visto en el cartel de acá. Bueno, ahora les mando a todos los nenes